¿Alguna vez has sentido curiosidad por ese último momento, ese instante en que todo parece detenerse y lo desconocido nos envuelve? ¿Qué hay al otro lado? Hoy te llevaremos a través de dos relatos que no solo te estremecerán, sino que también sacudirán tus creencias sobre lo que significa existir. Dos historias, dos destinos marcados por lo inesperado y dos visiones que trascienden la frontera de la vida. Cada experiencia nos invita a reflexionar, no solo sobre la muerte, sino sobre la esencia misma de la realidad que habitamos. Acompáñanos en este viaje, donde el misterio y la humanidad convergen, y descubre lo que podría estar más allá de lo que consideramos el final. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Manera de morir, número 107. La tragedia en la curva. Lucas Andrade, un hombre de 34 años, era el epítome de la dedicación. Su jornada como ingeniero había sido particularmente agotadora. Un nuevo proyecto en la empresa lo mantenía en constante tensión. Sin embargo, al final de cada día, el pensamiento de volver a casa con su esposa y su pequeña hija, Camila, era lo que le daba fuerzas para continuar. A las 10:47 de la noche, Lucas salió de la oficina. Mientras bajaba al estacionamiento, sintió un cansancio que se instalaba en sus hombros, pero la promesa de la calidez de su hogar lo empujó a tomar las llaves y subir a su auto. Su camino lo llevaría a cruzar la curva 107, un tramo de carretera serpenteante y traicionero, envuelto en leyendas de tragedias y misterios. Esa noche, el aire estaba fresco y la carretera parecía tranquila. Lucas encendió la radio dejando que la música suave lo acompañara mientras conducía. Aunque conocía bien cada curva y recta del trayecto, algo en el ambiente se sentía diferente. El silencio de la noche era abrumador, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. La curva 107 era conocida no solo por su peligro, sino por las historias que la envolvían. Luces extrañas, sombras que aparecían de repente e incluso relatos de conductores que decían haber visto figuras al borde de la carretera. Para Lucas, esas eran simples anécdotas, nada que pudiera desviar su atención de llegar a casa. Pero a medida que se acercaba al tramo más cerrado de la curva, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Sus manos se apretaron con fuerza alrededor del volante, mientras observaba cómo los reflejos de sus luces delanteras bailaban sobre las paredes de roca y los árboles cercanos. Sin saberlo, Lucas estaba a punto de enfrentar un giro que cambiaría su vida para siempre. El cielo, que hasta ese momento había estado despejado, comenzó a transformarse. Una capa de nubes densas cubrió la luna, dejando apenas un rastro de luz que pintaba sombras inquietantes en el asfalto. Lucas no lo notó al principio, pero la lluvia comenzó a caer, ligera al principio, para luego convertirse en un aguacero repentino. A medida que avanzaba por la carretera, el sonido rítmico de las gotas golpeando el parabrisas llenaba el interior del auto. Activó los limpiaparabrisas, pero la visibilidad disminuyó drásticamente. Aún así, confiado en su experiencia en ese tramo de la carretera, decidió continuar con cautela. Sin embargo, al aproximarse a la curva 107, subestimó la intensidad de la tormenta y la superficie resbaladiza del asfalto. Confiado en su habilidad al volante, redujo la velocidad, pero no lo suficiente para manejar las condiciones traicioneras. Cuando sus neumáticos delanteros tocaron el punto más cerrado de la curva, perdieron tracción en el asfalto mojado. Fue un instante eterno. El auto comenzó a deslizarse y Lucas sintió cómo perdía el control del vehículo. Giró el volante desesperadamente, pero el derrape era inevitable. El auto chocó contra el muro de contención, el impacto resonando como un estruendo que se desvaneció en la inmensidad de la noche. El vehículo, impulsado por la velocidad y la pendiente de la carretera, volcó, dando varias vueltas antes de detenerse finalmente en un costado del barranco. Dentro del auto, todo quedó en silencio. El metal retorcido del vehículo reflejaba los destellos intermitentes de los faros aún encendidos. Lucas Andrade, aquel hombre trabajador y dedicado, murió instantáneamente debido al impacto. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el aire mientras la escena quedaba en penumbra. Era como si la montaña misma guardara un luto silencioso por otro de los suyos. Su partida no sería el final,
sino el inicio de un viaje que lo llevaría más allá de los límites de la vida y la muerte. El impacto, que había sido brutal y definitivo, dio paso a un momento de calma que Lucas nunca habría imaginado. En los segundos finales, antes de perder la conciencia, un torrente de recuerdos inundó su mente. No eran solo imágenes, sino emociones vivas que lo conectaban con los momentos más importantes de su vida. Recordó el primer abrazo de su hija al nacer, las risas compartidas con sus amigos de la infancia y la sonrisa de su esposa al decirle sí el día de su boda. De repente, todo quedó en blanco y un destello brillante lo envolvió. No era una luz común, como la de un sol o una lámpara. Esta luz era cálida, envolvente y parecía emanar vida misma. Lucas se dio cuenta de que ya no estaba en su cuerpo. Flotaba, ligero como una pluma, observando la escena del accidente desde arriba. Desde esta perspectiva, podía ver su auto destrozado, la lluvia cayendo y su propio cuerpo inmóvil en el asiento del conductor. Pero no sentía miedo ni tristeza. Lo que lo envolvía era una paz profunda, como si todo estuviera exactamente como debía estar. En medio de esta experiencia, escuchó una voz. No era una voz en el sentido tradicional, sino una comunicación directa, clara y cálida que resonaba en lo más profundo de su ser. Lucas, has vivido una vida llena de decisiones y aprendizajes. Mira lo que has creado. Ante él, comenzaron a aparecer imágenes. No eran recuerdos al azar, sino momentos clave que mostraban cómo sus acciones habían impactado en las vidas de los demás. Vio a su hija, creciendo y riendo gracias al amor y la guía que él le había dado. Observó a un amigo al que había apoyado en un momento de crisis y cómo ese pequeño acto de bondad había cambiado el rumbo de su vida. Pero también vio los momentos en los que había fallado, los días en los que sus decisiones no habían sido las mejores. Sin embargo, no había juicio en esta revisión, solo una comprensión profunda y amorosa. Era como si la voz le estuviera mostrando que cada error era una oportunidad de aprendizaje, cada fallo, una lección. Lucas sintió un amor indescriptible, una conexión que lo unía a todo lo que había sido y todo lo que sería. La voz le habló nuevamente, esta vez para prepararlo. Aún no es tu momento. Lo que has visto es solo el principio. Hay más por hacer, más por aprender. Antes de poder procesar estas palabras, la luz que lo envolvía comenzó a transformarse. Sentía que estaba siendo llevado más allá, hacia un lugar donde la comprensión y el amor no tenían límites. La experiencia, que trascendía todo lo que había conocido, estaba a punto de alcanzar una nueva dimensión. Tras el accidente, los investigadores concluyeron rápidamente que las condiciones climáticas y el exceso de velocidad en la curva 107 habían sido los factores determinantes en la tragedia. La carretera, con su reputación de ser traicionera, se cobraba una vida más. Sin embargo, lo que encontraron en el auto de Lucas cambió la percepción de quienes conocían su historia. Entre los restos del vehículo, una pequeña grabadora de voz permanecía intacta. Era un dispositivo que Lucas usaba para grabar ideas relacionadas con su trabajo, y en esta ocasión había capturado sus últimos momentos. Los rescatistas, al revisar el contenido, encontraron algo inesperado. Justo antes del impacto final, cuando la tormenta rugía y el auto se deslizaba sin control, Lucas pronunció una sola palabra: gracias. Su voz era clara, tranquila y llena de una paz que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Este descubrimiento dejó a todos perplejos. ¿A quién o a qué estaba agradeciendo Lucas en esos instantes finales? Sus amigos y familiares debatieron el significado detrás de esa palabra. Algunos creían que se trataba de una expresión de gratitud por la vida que había tenido, mientras que otros pensaban que tal vez había visto algo en el otro lado, algo que le había dado una profunda sensación de paz. El testimonio de su esposa, Carla, ofreció una perspectiva más íntima. Lucas siempre hablaba sobre la importancia de vivir con gratitud, recordó. Solía decir que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Quizás, en ese último momento, encontró algo que nosotros no podemos entender. El gracias de Lucas trascendió la tragedia y dejó un impacto duradero en quienes lo conocieron. Su historia, más allá de ser un simple accidente,
se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante. La grabación fue compartida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Personas de todo el mundo escucharon su historia y reflexionaron sobre el significado de sus propias vidas. Amigos y desconocidos comenzaron a dejar flores en la Curva 107, que se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban un momento de introspección y conexión. El legado de Lucas no terminó con su muerte. Su último mensaje, sencillo pero poderoso, resonó en corazones y mentes. A través de una palabra, logró transmitir una verdad universal. En la vida y en la muerte, siempre hay algo que nos conecta, algo que nos invita a agradecer, incluso cuando no podemos comprenderlo del todo. Manera de morir, número 213. El misterio en la habitación. Carla Méndez, una joven profesional de 29 años, necesitaba un descanso. Su vida en la ciudad, entre reuniones interminables y un tráfico sofocante, la había dejado exhausta. Por eso, cuando encontró una oferta para pasar una semana en un hotel de lujo frente al océano, no lo pensó dos veces. Buscaba tranquilidad, comodidad y una oportunidad para recargar energías. El hotel, conocido como Mar Eterno, era un paraíso a primera vista. Con sus terrazas blancas brillando bajo el sol y sus jardines cuidadosamente diseñados, prometía la escapada perfecta. Carla llegó un viernes por la tarde, emocionada por disfrutar de las vistas panorámicas y las olas que se escuchaban desde la recepción. Le asignaron la habitación 213, una de las más solicitadas por su vista directa al océano. Sin embargo, el recepcionista, al entregarle la llave, mostró una leve vacilación. Es una habitación muy popular, aunque algunos huéspedes dicen haber tenido experiencias inusuales, comentó con una sonrisa nerviosa. Carla, pragmática y escéptica, lo desestimó como una táctica para añadir misticismo al lugar. Esa noche, Carla decidió relajarse. Se sirvió una copa de vino, abrió las ventanas para dejar entrar la brisa marina y se sentó en el balcón a admirar el cielo estrellado. Desde su posición podía ver el océano extendiéndose hacia el horizonte, iluminado por la luz de la luna. Todo parecía perfecto, hasta que algo llamó su atención. A lo lejos, en el agua, distinguió lo que parecía ser una figura humana moviéndose entre las olas. Pensando que era un nadador nocturno, se inclinó ligeramente para observar mejor. Pero la figura no nadaba, flotaba, como si no estuviera afectada por las olas. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero se obligó a pensar racionalmente. Seguramente es un reflejo o alguien jugando, se dijo, cerrando las ventanas y volviendo al interior de la habitación. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó un sonido extraño, un suave golpeteo, como si alguien llamara desde el balcón. Se levantó con cautela y al abrir las cortinas, no encontró a nadie. El balcón estaba vacío, pero el golpeteo continuaba, ahora proveniente de la pared junto a su cama. Carla decidió ignorarlo, atribuyéndolo a los viejos rumores que el recepcionista había mencionado. Se acurrucó bajo las sábanas, intentando convencerse de que solo era el viento o su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, no podía prever que esa sería solo la primera de muchas experiencias que transformarían sus vacaciones en algo completamente diferente a lo que había imaginado. A las 2:13 de la mañana, el silencio nocturno del Hotel Mar Eterno se rompió abruptamente. Un grito desgarrador resonó desde la habitación 213, haciendo eco en los pasillos y despertando a varios huéspedes. Algunos abrieron sus puertas, confusos y preocupados, mientras otros llamaban a la recepción, exigiendo saber qué estaba ocurriendo. El personal del hotel, alarmado, corrió hacia la habitación. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, y los golpes iniciales no obtuvieron respuesta. Después de unos minutos de insistencia y sin otra opción, el gerente usó una llave maestra para entrar. Lo que encontraron los dejó congelados. Carla yacía inmóvil en el suelo, justo frente a la cama. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el techo, con una expresión que parecía combinar miedo y asombro. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo no mostraba señales de vida. El personal revisó la habitación rápidamente.
No había rastros de lucha, ningún mueble desordenado, ni signos de que alguien más hubiera estado allí. Todo estaba en perfecto orden, salvo por un detalle. En el suelo, junto al cuerpo de Carla, había una pequeña charca de agua que parecía haberse filtrado desde el balcón. Uno de los empleados se acercó al ventanal para investigar. Lo abrió con cuidado y una brisa fría lo golpeó. Miró hacia el balcón y luego hacia el océano. A pesar de que el agua estaba lejos, la sensación de humedad era innegable. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Llamaron a las autoridades, quienes llegaron en menos de media hora. Los paramédicos confirmaron lo que todos temían. Carla había fallecido. Sin embargo, no pudieron determinar la causa en ese momento. No había heridas visibles ni signos de envenenamiento. Su cuerpo estaba intacto, pero su expresión era suficiente para hacer que cualquiera se estremeciera. El incidente dejó al personal y a los huéspedes del hotel en un estado de shock. La habitación 213 fue clausurada temporalmente y la noticia comenzó a circular entre los presentes. Algunos recordaron los rumores sobre la habitación y sus eventos extraños. Otros, más escépticos, intentaron encontrar una explicación lógica. Sin embargo, lo más inquietante llegó cuando revisaron las cámaras de seguridad. En el video, se veía a Carla caminando por la habitación en la madrugada, aparentemente agitada. Miraba hacia el balcón repetidamente, como si esperara ver algo. En un momento, se detuvo frente a las cortinas y las abrió lentamente. Pero el video no mostró nada más. No había señales de una fuerza externa ni de alguien entrando o saliendo. Lo único visible era el reflejo de Carla en el vidrio y detrás de ella, algo que parecía una silueta oscura, apenas perceptible. Una figura que desapareció en cuanto ella giró para mirar. La habitación 213, famosa por sus vistas al océano, ahora tenía un nuevo legado, el de ser testigo de una tragedia inexplicable. ¿Qué había visto Carla? ¿Qué la había llevado a ese estado de terror? Esas preguntas permanecerían sin respuesta, dejando solo el eco de un grito en la noche. Para Carla, los últimos instantes fueron un torbellino de emociones y sensaciones que desafiaban toda lógica. Estaba de pie en su habitación, paralizada por una presencia que parecía llenar el aire con una densidad imposible. Desde la esquina más oscura, una figura comenzó a emerger. No tenía forma definida, pero sus contornos vibraban con una energía inquietante, como si el espacio mismo estuviera siendo alterado. Carla intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía un frío penetrante que parecía provenir de dentro de ella, como si su propia esencia estuviera siendo drenada. La figura avanzó lentamente y aunque no tenía rostro, Carla podía sentir una intención, una hambre antigua y voraz. En ese momento, todo se volvió borroso. El aire alrededor se volvió pesado y un zumbido bajo resonaba en sus oídos. Carla sintió cómo su energía, su fuerza vital, era arrancada de su cuerpo. No podía gritar, no podía respirar, solo podía mirar mientras aquello se acercaba más y más. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello de luz apareció desde el techo de la habitación. Era brillante, cálido y al mismo tiempo imponente. La figura oscura se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. La luz se expandió, llenando cada rincón de la habitación, haciendo retroceder a la entidad hasta que desapareció por completo. En ese instante, Carla sintió algo diferente. Una presencia, pero esta vez de paz y protección, que parecía decirle que todo estaba bien. Fue solo un momento, pero en ese breve lapso, entendió algo que las palabras no podían describir. La existencia de un plano más allá del físico, donde fuerzas de luz y oscuridad libraban una batalla eterna. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Carla sintió que sus fuerzas la abandonaban. El frío desapareció, pero su cuerpo ya no tenía energía. Cayó al suelo, con los ojos abiertos y su última visión grabada en su mente. Un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, una prueba de que la realidad era mucho más vasta y compleja de lo que jamás habría imaginado. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Para Carla, aquello no era un final, sino un portal a algo más grande, un misterio que solo ella había tenido el privilegio y el terror de vislumbrar. El informe médico oficial sobre la muerte de Carla Méndez concluyó con una única frase escalofriante:
causa de muerte indeterminada. La autopsia no encontró signos de daño físico, ninguna anomalía en su corazón, cerebro o sistema nervioso. Era como si su vida simplemente se hubiera apagado, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Sin embargo, los testigos de aquella fatídica noche tienen su propia versión de los hechos. El personal del hotel, aún conmocionado, recuerda claramente que Carla murmuró algo apenas audible antes de exhalar su último aliento. 2 palabras que se han convertido en un enigma. Está aquí. La habitación 213, famosa por sus vistas al océano y los rumores de eventos inexplicables, se transformó rápidamente en un lugar envuelto en misterio. Investigadores paranormales, buscadores de lo desconocido y hasta simples curiosos comenzaron a llegar, cada uno con su propia teoría. Algunos dicen que la habitación es un portal a otra dimensión, un punto de encuentro entre mundos, donde las fuerzas de luz y oscuridad convergen. Otros creen que Carla fue testigo de algo tan extraordinario que su cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Entre los testimonios más inquietantes, los nuevos huéspedes de la habitación reportaron sentir una presencia, escuchar susurros o ver destellos de luz en el rincón exacto donde Carla afirmó haber visto a la figura oscura. Algunos incluso aseguran haber tenido sueños en los que una mujer con la descripción de Carla les advertía que no bajaran la guardia. Con el tiempo, la habitación 213 dejó de ser simplemente una suite de lujo y se convirtió en un lugar de culto. Peregrinos llegaron buscando respuestas sobre la vida después de la muerte, llevando consigo ofrendas, velas y preguntas que, hasta el día de hoy, no tienen respuesta definitiva. La muerte de Carla Méndez se ha convertido en una leyenda moderna, un recordatorio inquietante de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. ¿Fue una coincidencia? ¿Un fenómeno sobrenatural? ¿O un vistazo momentáneo al gran misterio de lo que hay más allá? Lo único que permanece claro es que en la habitación 213, la línea entre la vida y la muerte parece ser más delgada de lo que jamás podríamos imaginar. Lucas y Carla tomaron caminos completamente diferentes hacia el otro lado, pero ambos dejaron una marca imborrable. Sus experiencias nos recuerdan que la vida y la muerte son 2 caras de la misma moneda, y que lo desconocido siempre estará presente, esperando ser explorado. ¿Crees que estas historias son solo coincidencias o hay algo más que nos conecta con el misterio del más allá? Comparte tu opinión y prepárate para seguir explorando las fronteras de la realidad.